El intestino delgado está especializado en funciones digestivas y de absorción. Recibe el quimo ácido del estómago. La digestión requiere un pH neutro que se logra mediante las secreciones de las glándulas de Brunner y el páncreas exocrino. El intestino delgado se divide en tres regiones. Duodeno, porción aproximal adyacente al estómago. Vellosidades digitiformes largas y delgadas que se extienden hacia la luz. Glándulas de Brunner, única región del tracto gastrointestinal junto con el esófago, con glándulas en la submucosa. Yeyuno, porción media. Vellosidades digitiformes largas y delgadas que se extienden hacia la luz, sin glándulas submucosas. Ilio, porción distal adyacente al intestino grueso, vellosidades digitiformes cortas y anchas con extremos romos que se extienden hacia la luz, sin glándulas submucosas. Placas de Peyer, agregaciones difusas de células linfoides en la lámina propia. Características generales del intestino delgado. Todas las partes del intestino delgado tienen una organización parecida, con 4 capas principales. Mucosa, donde ocurre la mayor parte de la digestión y absorción. Tiene un epitelio con células especializadas y vellosidades que aumentan la superficie. Submucosa, una capa de tejido conectivo que contiene vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. Muscular externa, compuesta por músculo liso que permite el movimiento del contenido intestinal. Serosa o adventicia, la capa más externa dependiendo de la porción del intestino. En cuanto a las células, todas las porciones del intestino delgado tienen ciertos tipos comunes: enterocitos, células caliciformes, células de Paneth, células enteroendocrinas y células madre. Estas últimas responsables de renovar el epitelio constantemente. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jacqueline Alanya y completando el cuadro con los tipos celulares tenemos lo que es las células absorbentes, los enterocitos, donde la capa se encuentra en el epitelio de las vellosidades. El segmento intestinal se va a encontrar donde todo el intestino delgado, principalmente en el yeyuno e ilion, y su función es absorción de nutrientes, en lo que son monosacáridos, aminoácidos y ácidos grasos. Las células de Paneth se encuentran en la base de las criptas de Liverpool. El segmento intestinal se va a encontrar donde todo el intestino delgado. La función es secreción de lisozima, defensinas y otras sustancias antimicrobianas que regulan la flora bacteriana. Las células caliciformes se encuentran en el epitelio de las vellosidades y criptas. El segmento intestinal se encuentra donde todo el intestino delgado y más abundantes es en el ilion. La función es la secreción de moco protector. Las células madre intestinales se encuentran en la base de las criptas del Liverpool. El segmento intestinal se encuentra en todo el intestino delgado y la función es la proliferación y diferenciación en los otros tipos celulares del epitelio intestinal. Las células M se encuentran en el epitelio que cubre los folículos linfoides. El segmento intestinal se encuentra en el ilion, en las placas de Peyer, y su función es transporte de antígenos y microorganismos desde la luz intestinal hasta las células inmunitarias subyacentes. Las glándulas submucosas de Brunner se encuentran en la submucosa del duodeno, en el segmento del duodeno. Su función es secreción de moco alcalino rico en bicarbonato para neutralizar el quimo ácido. Las placas de Peyer se encuentran en la lámina propia y su mucosa. Su segmento se encuentra en el ilion y su función es la inducción de respuestas inmunitarias en el intestino, en el tejido linfoide asociado al intestino, GALT. Continuando con la estación número 2, voy a hablar sobre la división del intestino delgado. Iniciando por el duodeno, que es la primera porción y la más corta, que mide aproximadamente 25 centímetros de longitud. Tiene una forma de C, redondeando la cabeza del páncreas. El duodeno va a recibir el quimo ácido con secreciones pancreáticas y biliares que van a neutralizar el ácido para poder completar la digestión. Luego tenemos al yeyuno, que es la porción intermedia, que va a medir 2.5 metros de longitud. Va a tener pliegues circulares con vellosidades altas, que va a permitir una mayor absorción. Y también es el sitio principal de absorción de los nutrientes, donde están, por ejemplo, los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Luego, finalmente tenemos al ilion, que es la porción final, que va a medir 3.5 metros. Va a tener pliegues circulares con vellosidades cortas. Se va a encargar de la absorción con la vitamina B12,
sales biliares y entre otros nutrientes que no hayan sido absorbidos por el duodeno o en este caso el yeyuno. Y bueno, continuando sobre la vascularización del intestino delgado, empezando por el duodeno, que está dividido en dos porciones, la porción proximal y la porción distal. La porción proximal, derivada del intestino anterior, está la arteria pancreatoduodenal superior, que esa va a ser una rama de la arteria gastroduodenal que va a provenir de la arteria hepática común. Ahora, hablando sobre la porción distal, que esa va a derivar del intestino medio, está la arteria pancreatoduodenal inferior, que es una rama de la arteria mesentérica superior. Y ahora, hablando del yeyuno e ileón, van a ser irrigadas por las arterias yeyunales e ileales, por ramas de la arteria mesentérica superior. Gracias. Estación 2, actividad 1. ¿Cuál es la participación de la mucosa del tubo digestivo, de las glándulas gastrointestinales y la disminución del oxígeno en la pared intestinal en la regulación del flujo sanguíneo al intestino? La estimulación por alimentos. Cuando comemos, los nutrientes y productos de la digestión se estimulan la mucosa intestinal y esta libera vasodilatadores como la adeosina, óxido nítrico y péptidos vasoactivos como el VIP y el CCK. Como resultado tenemos una vasodilatación local que incrementa el flujo sanguíneo para facilitar la absorción de nutrientes. Activación de glándulas gastrointestinales. Las glándulas del tracto digestivo, como pueden ser las gástricas, las pancreáticas o intestinales, producen secreción cuando éstas se activan. Esta activación aumenta el metabolismo local, lo que incrementa la demanda de oxígeno, lo que el cuerpo responde con un aumento del flujo sanguíneo para suplir esta necesidad. Hipoxia en la pared intestinal. Durante la digestión intensa puede disminuir temporalmente el oxígeno en la mucosa. Esto provoca una respuesta fisiológica de autorregulación y liberando adeosina, que induce la vasodilatación y mejorando el suministro de oxígeno y nutrientes. Complementos nerviosos y hormonales. El sistema nervioso entérico y parasimpático, especialmente el nervio vago, estimulan la digestión y aumentan el flujo sanguíneo. Por lo contrario, el sistema simpático, activado en estrés o en ejercicio intenso, causa vasoconstricción, reduciendo el flujo intestinal para priorizar órganos vitales como el corazón o el cerebro. En resumen, el flujo digestivo se ajusta dinámicamente según las necesidades metabólicas, la oxigenación local y la regulación nerviosa y hormonal. Gracias. Buenos días, mi nombre es Adrián Deza. En este caso voy a hablar sobre la estación 3, degradación y absorción de nutrientes. Nos pide como actividad describir la finalidad de las vellosidades del intestino delgado, la cantidad de secreción y absorción de agua en el intestino delgado, así como las enzimas que degradan los nutrientes y sus formas de absorción. Comenzaremos con la finalidad de las vellosidades del intestino delgado. Las vellosidades intestinales son proyecciones microscópicas que recubren el interior del intestino delgado. Su principal finalidad es aumentar la superficie de absorción, permitiendo que los nutrientes pasen de manera eficaz al torrente sanguíneo. Cada vellosidad está recubierta por microvellosidades formando el llamado borde en cepillo, tal como se observa en esta imagen, con un cepillo. Incrementa aún más la superficie, haciéndolo más tosca o con un mayor volumen. Por otra parte, la cantidad de secreciones y absorción de agua en el intestino delgado. El intestino delgado secreta aproximadamente entre 1 a 2 litros de jugo intestinal por día. Este jugo intestinal es alcalino y contiene enzimas digestivas, aparte de moco, alcalino y agua. Absorbe alrededor de 7 a 8 litros de agua diarios. Estos provienen de la ingesta de 1,5 litros a 2 litros, secreciones salivales gástricas, pancreáticas, biliares, etc.
Ahora por último las enzimas que degradan los nutrientes. Esto tiene que ver con el cuadro que vamos a ver ahora. Bueno, seguimos con la absorción de nutrientes, como se mencionó anteriormente. Tenemos entre ellos al carbohidrato, proteínas, grasas, calcio y hierro. Las enzimas que lo degradan tenemos la amilasa salival, amilasa pancreática y disacaridasas. El lugar de acción de la enzima es boca e intestino delgado, específicamente la zona de duodeno y el yeyuno, o sea la porción inicial y la media. Tipo de absorción de los carbohidratos es un transporte activo y su lugar de absorción es el intestino delgado, específicamente el yeyuno, la parte media del intestino delgado. Proteínas, enzimas que lo degradan tenemos la pepsina, la tripsina, la quimotripsina y las peptidasas. Su lugar de acción es en el estómago e intestino delgado. Tipo de absorción es transporte activo y difusión facilitada. Su lugar de absorción, al igual que los carbohidratos, es intestino delgado, a diferencia que también se da, aparte del yeyuno, en el ileum. Grasas, enzimas que lo degradan lipasa lingual, lipasa gástrica, lipasa pancreática. Lugar de acciones tenemos el estómago, el intestino delgado, igual que la proteína. Tipo de absorción, difusión simple por micelas. Lugar de absorción en el yeyuno, que es parte del intestino delgado. Calcio, a diferencia de las demás, el calcio y el hierro no necesitan enzimas, ya que son iones libres. Lugar de acción, bueno, al no necesitar enzimas no hay un lugar de acción específicamente. El tipo de absorción del calcio es transporte activo, regulado por la vitamina D. Lugar de absorción, intestino delgado, principalmente el duodeno. Por último, el hierro es transporte activo también, y también se da, al igual que el calcio, en el intestino delgado, en la parte del duodeno.